como lo hemos anunciado, tenemos aquí a nuestro gobernador de Nariño, el doctor Luis Alfonso Escobar, compañero también Luis Ruiz. Y tratando de clarificar todo esto que tiene que ver con el mejor manejo de lo público en aras de la transparencia. Jamás he salido en un TikTok Live, ¿no? Siempre hago TikTok, pero un TikTok Live no lo conocía. Aquí tengo que ir aprendiendo, Mauricio. Bueno, aquí hemos inaugurado a muchas personalidades, ¿no? A veces se piensa de que nacemos como ya con el aprendizaje. Y esto no significa de que seamos menos diestros en algo, ¿no? Esto es algo como natural, ¿no, Luis? Nosotros ni supimos a qué horas empezamos a hacer TikTok Live, pero hace parte de nuestro activismo en temas que tienen que ver con lo público. Lo más sonado en estos días fue unas declaraciones en el canal NTV de aquí de Pasto, donde se menciona que el secretario de Minas pudo haber incurrido en algunos engaños para lograr la firma de un memorando de entendimiento con la multinacional Royal Road Minerals. Se aclaró por parte del secretario de Gobierno de que no se habría autorizado en esa manera ese memorando, decidió romper ese acuerdo. ¿Qué decisión, gobernador, usted va a tomar frente a ello, teniendo en cuenta que podría comprometer al menos faltas disciplinarias? Hoy es el boom y nosotros somos privilegiados en hacerle esa pregunta porque habíamos incitado en las redes el pronunciamiento de la gobernación. Como lo dije en la asamblea, cuando yo me entero de este tema, el 10 más o menos de marzo, porque yo tengo una persona que me monitorea las redes, tanto nacionales como internacionales, y sale, porque cuando aparece Nariño en cualquier publicación a nivel mundial, ¡pum!, me lo plantean, ya sea positivo o negativo. Yo digo, esto no está bien, esto a mí no me lo han planteado. Llamé al secretario, llamé al jurídico y también llamé al gobernador encargado en ese momento, que era Freddy, y les dije que no estaba de acuerdo, pues no lo digo como lo dije, pero de manera muy enérgica, y les pedí que sacaran eso e inclusive les pedí al secretario que sacaran esa publicación. Y entiendo que el 11, al otro día, el jurídico, el secretario Freddy y Plinio, que era el secretario de Minas, hicieron la tarea de enviarlo. Yo lo que siempre he dicho es que estas cosas hay que generar la trazabilidad, pero mi decisión desde el primer momento fue decir que no estaba de acuerdo con ese memorando de entendimiento por una sola razón. Habían temas de formalización, pero ahí había un tema, un renglón que decía temas que tenían que ver con exploración, y yo de entrada dije, para nada estoy de acuerdo con eso. Quiero decirle al público en general que eso no tiene nada que ver con Prominar o con acuerdos sobre comercialización. Yo pues le he pasado a usted, Mauricio, la información del memorando de entendimiento, que hay que darlo a conocer, ¿sí? Lo que tiene, porque en las funciones del secretario, sin duda, está el de buscar acercamientos que permitan la formalización minera, y aquí hay una realidad, y es que todo el departamento, en su gran mayoría, en la zona de la cordillera, todo está concesionado a multinacionales y a privados, ¿ve? Y lo que ocurre es que, como hay una situación de conflicto armado, esos títulos no operan aquí y por lo general siempre se los renuevan desde la Agencia Nacional Minera, pero mucha gente trabaja en esos títulos, 400 mineros en un título, 200, 300 en otras partes, en la Llanada, en los Andes Sotomayor, y una forma relativamente consensuada es formalizar a quienes hoy están en un título que están de manera ilegal, y eso es válido, pero a mí no se me había dicho nada de un proyecto de esa naturaleza, y cuando yo lo veo, lo mandé a bajar. De tal forma que lo que presentaron en la asamblea, ¿cierto?, ya se había bajado, pero sobre todo con una orden perenne del gobernador. ¿Cuál va a ser la decisión? Nuevamente vamos a preguntar. Voy a pedir a Control Interno que lo revise. Primero hice una revisión de los flujos de correos entre los secretarios y el jurídico y, por supuesto, despacho, ¿sí? Y conforme a eso, yo espero que Control Interno pueda darme una guía de hasta dónde, digamos, hay un mal manejo del tema, pero yo me centro, el 10 que conocí del tema era retirar eso, y eso fue una decisión que yo esperaba que en esa página sí estuviera retirado esa publicación y ese video. Bueno, en aras de la transparencia y del mejor manejo de lo público, nos han facilitado estos documentos del memorando, del retiro del mismo memorando, con las firmas respectivas, con la fecha también de cada uno de estos documentos. Los vamos a publicar también en la página de Facebook para que la gente pueda acceder a revisarlos, ¿no? Porque Me parece bien. Sí, es como prudente y también generar esa cultura de que la misma gente pues podamos contrastar la información que nos dan en las redes sociales. Y esto ha generado, gobernador, un boom histórico, envidiable en otros asuntos públicos, ¿no? Sí, total, Mauricio. Mira que hemos visto cómo la comunidad se empieza a interesar también en estos temas sobre la minería, un tema que ha estado tan oculto y una realidad sensible dentro del departamento de Nariño. Así que es bienvenido también este tema, estos debates, y sobre todo a que la comunidad esté bien informada sobre lo que está sucediendo realmente en los temas de gobierno. Por los pasillos se rumora frente a un supuesto conflicto de intereses hacia el gobernador dentro del sector minero. ¿Cuál sería el conflicto de intereses? Como profesor universitario que he sido y que me he ganado el sueldo como profesor universitario, no tengo negocios que tengan que ver
con la minería, ni soy empresario de nada. O sea, no tengo una empresa, para hacerlo más claro. Quien hable de eso, que hable con información. Y bien que lo clarifique porque sí había un rumor muy fuerte incluso por diputados, ¿no? Sí. Que lo han dicho como tras bambalinas. Las bambalinas. Es muy necesario, de verdad, en el debate, y yo creo que duro con todo, con la información, cero con las personas, y jugarse con la honorabilidad de las personas es duro, es complejo. Y si usted va a acusar a alguien, ojalá tenga la información, porque a través de estos medios y las redes usted suelta algo y luego ¿cómo lo recoge? Mire usted lo que soltó Uribe de mí. Un anónimo. Sí, y quedé yo pues, tendido en la lona por haberme dicho que yo había planeado y financiado un asesinato. Pues el hombre lo que quedó con eso, una denuncia judicial. Pero yo sí espero que en casos como estos pues seamos serios, ¿no? Y si van a hacer una acusación, pues que la hagan con información. Ojalá que las personas que tengan pruebas se acerquen a los entes competentes y desde ahí tramiten todas las demandas, denuncias. La otra pregunta también que es como complicada, gobernador. ¿Usted había tenido antes de ese suceso con el memorando, con esta multinacional, algún acercamiento? ¿Había tenido alguna reunión? ¿Los conocía? Desde el 2018, si ustedes ven en mis redes, yo siempre he defendido sí, la pequeña minería y la minería artesanal. En la lucha hasta desde la creación de la mesa minera en el Chocó, en el paro del Chocó, hay mucha gente que puede tener interés de conversar conmigo y tratan de acercármelo desde distintas formas, pero a mí no me mueve absolutamente nada que tenga que ver en conversar con personas o con instituciones con las que yo no estoy desarrollando ninguna iniciativa concreta. Por lo tanto, la respuesta es no. ¿Cuál es la decisión del proyecto de ordenanza Prominar con todos estos sucesos? Yo les decía que en el foro me habían llamado la directora del DAPRE, la doctora Nora, me llamó a una reunión que tendríamos y a confirmar el lunes, este lunes que pasó, con el ministro de Minas, con el ministro de Hacienda, con el alto comisionado de paz, con sus equipos, porque esperaban que la ordenanza avanzara, empezara a configurar la creación y la constitución de la empresa, como lo venimos haciendo hace más de 2 meses. Cuando a mí me preguntan qué va a pasar con Prominar, pues yo lo único que puedo decirles es que la oportunidad de tener un socio estratégico como el gobierno nacional a través de sus empresas, y vamos a hacer lo que nos planteamos con la gente, y es hacer la socialización, pero la oportunidad de tener ese socio creo que está perdida. Yo no sé de dónde vamos a sacar un socio de lo público que pueda representar el 60% en un gobierno que está por terminarse, y eso significa volver a empezar. No es necesario llevar esto al Congreso, como lo decían en algún momento, porque son 2 empresas que tiene el gobierno, se va a volver una sola y sería la socia de Prominar, en su mayoría socia el gobierno nacional. Miren que esto genera tanta expectativa entre la gente, sobre todo en el sector minero, que espera también una respuesta desde el gobierno. Y el gobierno, cuando se presentan estas oportunidades, a puertas, ¿sí?, de elegir un nuevo gobierno, tenemos que ver qué implicaciones conlleva en el futuro. Yo creo que uno no deja de insistir en lo que nos comprometimos, y es en ir a Sanquianga, ir a Telembí, ir a Bades, ojalá a socializar esto, porque de golpe es probable que ahorita esa idea requiera, por ejemplo, en el próximo plan de desarrollo del presidente que llega, de pronto insistir y meterlo a la fija en ello, pero significa nuevamente volverlo a hablar. Llevábamos 2 meses con el Ministerio de Hacienda y con el Ministerio de Minas, y sobre todo más con el Ministerio de Hacienda, dialogando sobre esto desde el punto de vista técnico, y creo que habíamos avanzado hasta el punto de que el ministro definió una carta que la expresó en un consejo de ministros, y cuando un ministro hace esto, pues significa un aval del gobierno nacional. Entonces ya miraremos cómo volvemos a conseguir ese aval. Uno de los ruidos más fuertes frente a ese proyecto de ordenanza tuvo que ver sus facultades para esa composición accionaria dentro de Prominar. Nos quedamos con la última que nos refirió el secretario de Minas y Transición Energética, Plinio Pérez, quien nos mencionó que se estaría pensando en un 51% por parte del gobierno nacional, Minminas/Ministerio de Hacienda, y un 30% de nivel público también, regional. Con eso tendríamos un 80% público, pero de diferentes rangos, y el 20% sería para privados, dentro de las comunidades. Lo más importante aquí, yo creo, es que hubo una manipulación en términos de desinformar al público, porque en la ordenanza no aparecía un artículo, sino que había que construirlo. Pero lo que había en los estatutos, borrador del estudio, era que la empresa era una empresa mixta con mayoría de capital público. Cuando dice mayoría es más del 51. Y en un parágrafo más abajo decía que al menos el 30% tenía que ser del gobierno departamental. Y lo que yo planteaba era, escribamos el artículo, porque hay una promesa del gobierno nacional donde dijo el ministro mínimo el 51, pero él decía el 60 o más. ¿Por qué? Porque él tenía 2 empresas
que valen en el mercado más de 100.000 millones de pesos. El gobierno departamental no puede poner esos recursos. Pero lo que sí era cierto es que decíamos que los recursos de la empresa tenían que ser el departamento, la nación, los municipios mineros y al menos, decíamos, debe quedar un porcentaje del 10% o más para los privados, pero entendiendo los privados como las cooperativas, ¿cierto? Mineras, las asociaciones mineras, y eso era lo que lo hacía público y privado. Alguien decía que no, todo público. Si lo hacemos todo público, dejamos sin participación a quienes tienen el negocio, a quienes saben, y la única forma de ligarlos a la empresa en este tema de formalización es hacer que le vendan el oro, pero además participen del capital de la empresa. Creo que con eso, Sí. claro, esa historia que se pusieron de 70 privado, 30 público, era una manipulación de la información. Se había generado como una discrepancia ahí en información frente a los límites de Prominar. Mucha de la información estaba en el sentido de que se dedicaría netamente a la comercialización. Sin embargo, dentro del proyecto de ordenanza, dentro del objeto social, se refiere a la promoción del desarrollo técnico de la producción y sostenibilidad de las actividades mineras en el territorio. ¿Cuáles son los límites? Y teniendo en cuenta ello, ¿usted los va a modificar por las críticas a la expansión minera? Mire, es que es muy, muy sencillo. Como en el Congreso se propone un proyecto de ley, el proyecto de ley se modifica. Como entra, así mismo no sale. Acá una ordenanza es igual, debe ser igual. Como entra, si hay algún cuestionamiento en términos del objeto, pues se sabía y se había planteado que el objeto es la comercialización de minerales. Y si hay algo que no se ajusta, pues se modifica la redacción. Pero no se habló en ningún momento, ustedes vieron en la discusión, del articulado y de la necesidad de modificar el articulado. Teniéndose en cuenta lo anterior, ¿no se contempló necesarias las consultas previas con las comunidades étnicas? Pues al final, inclusive, hicimos la solicitud al Ministerio del Interior, a la Dirección de Consultas Previas. Conceptuó que para una empresa de comercialización no se requería una consulta previa. Es que la comercialización no solo la debía hacer Prominar, sino también los privados. Es decir, a cualquier parte, a Samaniego, a Barbacoas, puede ir un privado y poner una comercializadora que tenga todos los permisos. A esa comercializadora no se le va a preguntar si tiene o no tiene consulta previa. Porque si es una actividad no de explotación, no vas a explotar, no vas a explorar. Vas solo a comprar un material y eso no requiere consulta previa. Yo se los había dicho, pero además hicimos la consulta en el Ministerio del Interior y ahí se le presentó a los diputados 12 páginas del Ministerio del Interior donde se decía que esa ordenanza no requería consulta previa. La verdad, esto es necesario porque la comunidad, sobre todo en las redes sociales, ha manejado bastante desinformación sobre el tema y es de acercar más estos temas políticos a la ciudadanía. También se generó como un ruido frente a la celeridad que estaría impulsando desde la gobernación. Nos haga como un recorderis de esa línea de tiempo. Mire, la ruta de tiempo de un proyecto y de una iniciativa, más bien que se planteó desde el plan de desarrollo, ¿cierto? Que en la que inicialmente nosotros hicimos un estudio interno, ¿cierto? Para presentarlo a la Asamblea y con ello la ordenanza. Lo primero que nos dijeron la primera vez que lo presentamos era que tenía que tener un estudio objetivo, ¿cierto? Y llegamos a ese acuerdo. Y ese estudio objetivo es que se hiciera a través de una empresa que pudiera sustentar lo que los diputados iban a discutir. A partir de allí sacamos una licitación de una, yo creo, no sé si eso era una mínima cuantía, pero era un proceso de contratación pública en donde una empresa de las que participaron se ganó esa convocatoria y esa empresa con su experticia nos acompañó en elaborar el estudio que nosotros queríamos para sustentar Prominar. Cuando la presentamos la segunda vez no hubo asignación de ponente y el proyecto quedó archivado y primero porque nos decían que estábamos en elecciones parlamentarias y al final lo retiramos, ¿cierto? Y ahora último, pues nosotros ya habíamos avanzado en las ordinarias y nos planteamos hacer solo en la extraordinaria esta discusión. Y ahí presentamos el proyecto. Pero yo no soy el que define a la Asamblea a qué horas sesiona. La Asamblea en las extraordinarias ha sesionado y en las ordinarias los sábados, los domingos, ha sesionado en la noche. Pueden revisarlo en sus registros. A mí me dijeron que había que estar a las 7:30 de la noche un día lunes festivo y dije, bueno, yo estoy. Pero cuando llegamos allí, pues lo que se dijo era que yo tenía afán. No, esa hora la concertaron los mismos diputados. Y ese día el departamento no define eso. Entonces yo quiero dejarles la claridad que ahí no había ningún afán y que podía haber sido al otro día, como lo habían dicho. Y que no solo al otro día, sino que, se los he dicho, ¿por qué no discutieron la posibilidad de una comisión conjunta? Porque esa también era otra de las anotaciones que se hicieron
pero pues esas ya son decisiones no del gobierno departamental, sino de la Asamblea. ¿No? Al final, pues tomamos la decisión de retirar la ordenanza o el proyecto de ordenanza y darle la discusión que pues de manera valedera la gente pues pedía que se hiciera, pero esa socialización pues se tiene que hacer es en territorio, ¿sí? No acá en el escritorio, sino allá en el Telembí, en Santianga y en Abades. Tenemos ya a un participante ahí que lanza su pregunta. ¿Cómo controlar la participación de actores armados en este proceso de minería que plantea el señor gobernador? ¿Qué hacer para que no termine esta comercializadora en una blanqueadora de dineros de grupos armados irregulares? Yo creo que esa es una excelente pregunta. Por eso, la única forma de hacer que una comercializadora pueda tramitar oro legal es que hayan empresas o que se formalice los contratos mineros o que se formalicen como hacen las cooperativas que hay, por ejemplo, en La Llanada, o como los títulos que se le entregaron al resguardo del Sande y de la montaña, como los pequeños mineros que están buscando que hayan zonas de explotación minera artesanal en la costa pacífica. Hay más de 204 solicitudes de formalización minera y la única forma es que esas personas que son formales puedan hacer parte de la organización y de la empresa, y quienes están en la ilegalidad pues tiene que combatirlos el Estado. Es el Estado el que tiene que combatir las dragas, es el Estado que tiene que combatir la maquinaria amarilla que no funciona, pero esta empresa, sin duda, para poder tener la trazabilidad y la comercialización, tiene que garantizarse de que ahí no entran dineros extraños, porque efectivamente en el momento en que eso ocurra, pues la empresa deja de funcionar. Esto es uno de los negocios más vigilados en el mundo, ¿cierto? Por el lavado de activos. Entonces, en ese sentido, mi respuesta básica en dos territorios, que hay dos distritos mineros como el de Abades y en la zona de Telembí, en donde hay procesos de paz, yo creo que hay una oportunidad enorme para la formalización minera y, por supuesto, para la comercialización legal de este mineral. Aquí también yo resalto una pregunta que nos hacen las personas que están conectadas. Dice, ¿es posible que la minería sea un tránsito a otras economías y no un destino eterno en los territorios? La economía del oro es una de las actividades económicas de mayor excedente bruto de explotación de capital, decimos los economistas. Es la que genera mayores ahorros para inversión. Entonces, en una economía donde se mueva esto de manera legal, la gente que está en esto tiene oportunidad de invertir en otros sectores como la agroindustria. ¿Ve? Entonces, si este dinero no se fuera para otro departamento como eventualmente hoy, no solo es expectativa, sino que se está yendo hacia Antioquia, sin Prominar o sin una institución del Estado, se seguirá yendo para Antioquia. Y la única oportunidad que nosotros tenemos de transformar los territorios realmente es que el dinero se quede aquí. O ustedes no están viendo cómo es el nivel de desarrollo de un departamento como este que estamos hablando. Pues gracias a que exportan más del 55% del oro del país, el oro del Cauca, el oro del Chocó y el de Nariño y el de otras zonas, de manera ilegal llega a ese departamento. Eso es sabido. Entonces, hoy yo le puedo decir que esa es una de las actividades más importantes para generar inversión en otros sectores económicos. Estamos privilegiando a las personas que se conectaron y están opinando, que se preguntan por el impacto ambiental. Y estas son las preguntas que nos faltan como para reflexionar. ¿El impacto ambiental por cuenta de la minería es más alto al actual o se producirá un desgaste ecológico más grande? Eso es una excelente pregunta y es una de las inquietudes que tenían, y con mucho respeto a los ambientalistas, ¿cierto? Y es que hoy los pasivos ambientales de la minería son enormes en todo el país y más en Nariño. Cuando digo los pasivos ambientales, son los daños ambientales que ocurren con la minería ilegal, la que hoy se está haciendo. Esa minería ilegal hoy está generando impactos, ¿sí? en el ecosistema, impactos en los seres humanos, ¿sí? Porque la explotación es sin los cuidados ambientales. O dicho de otra forma, sin Prominar, hoy, desde que retiramos la ordenanza, siguen habiendo los impactos ambientales. Lo que se esperaba es que Prominar sirviera de elemento o de organización que fomente la formalización junto con el gobierno departamental y la Agencia Nacional Minera. Si eso se diera, pues los impactos ambientales son más controlados, ¿sí? Porque ya Corpo Nariño, como lo dijo el mismo director de Corpo Nariño, lo mencionó. Es decir, si no hacemos nada en formalización, esto va a seguir existiendo. Entonces, mi llamado a los ambientalistas es, por supuesto, hacer un análisis sesudo de que hoy, si no existe Prominar, se van a seguir haciendo los impactos ambientales. Corpo Nariño no tiene cómo atender tantas denuncias y tantos impactos ambientales que hay sobre zonas que son ilegales. Pero si fueran legales, Corpo Nariño tiene que dar licencia ambiental y pudiera controlarlos. Esa es la realidad. Y también saludamos a las personas que se pueden conectar de los lados de Belén, de San Lorenzo. Tienen unas luchas históricas para frenar este tipo de concesiones. Hay poblaciones que no quieren dejar entrar a la minería, ¿sí? A pesar de que tienen potencial minero. ¿Cuál es su posición frente a eso? De estas comunidades que podrían tener potencial minero, pero que han decidido popularmente no dejar a la minería. Mire, yo respaldo esa lucha
de las comunidades ambientales y de los sectores populares en contra de la minería transnacional, porque sin duda lo que hemos encontrado aquí es que, por eso les decía en el foro, que desde el 2001 con el Código Minero, quienes aprobaron ese Código Minero, luego lo que hicieron fue a través de la Agencia Nacional Minera, fue otorgar títulos mineros a las multinacionales en todo el país, aún sin conocer y sin venir al territorio. Pues a Nariño le hicieron eso. Lo que yo sí creo es que hay territorios que hay que conservar agroalimentarios, como nuestra zona norte, donde han dado una lucha enorme, Mauricio y Luis, enorme por la defensa del territorio y la defensa del agua. Pues yo creo que aquí hay unas líneas rojas y esas líneas rojas no hay que cruzarlas. Y en esa medida, la discusión de la operación de Prominar estaba circunscrita a los distritos mineros, a los 3 distritos mineros que se han hecho, se han planteado en Nariño y que van a requerir en este mes de junio una consulta previa. El distrito minero de Abades Cordillera, el de Telembí y el de Iscuandé El Charco. Ahí es donde se está centrando la discusión de la operación minera en el departamento de Nariño y no en otra parte, para ser muy claro, porque creo yo en donde hay que avanzar, Luis y Mauricio, es en la política pública minera que se planteó cuando se creó la Secretaría de Minas y Energía. Y allí nosotros, tal cual como se ha definido en las luchas populares, plantear las rayas rojas para la no minería en el departamento de Nariño. ¿Por qué propuso que la empresa Prominar sea de economía mixta y no netamente pública? Porque si la hacemos totalmente pública, primero el gobierno departamental no tiene cómo soportar esa empresa. Necesita socios. Y ese socio ya lo habíamos conseguido, es el gobierno nacional a través de las empresas que tiene el gobierno nacional. Pero ¿por qué no puede ser una empresa el gobierno nacional y el gobierno departamental? Porque dejamos al territorio sin participación. Es decir, que no participen como privados las cooperativas y las asociaciones de minero significa que esta sea una empresa extractiva, que todo lo que saque y el capital que genere se lo lleve el gobierno nacional y el gobierno departamental, pero en los territorios no quede nada. Ahora, ¿por qué es de economía mixta? Precisamente porque entra el gobierno departamental, el gobierno nacional, los gobiernos municipales, o sea, las alcaldías, y en este caso el capital privado es el de las cooperativas, lo decíamos, y las asociaciones de mineros, que debería haber estado escrito así en la ordenanza. Y muchos diputados lo dijeron, escribámoslo. Porque para mí esta es una empresa público, comunitaria, popular, pero eso no existe en el ordenamiento jurídico comercial, sino lo que existe es una empresa de economía mixta que en este caso, digo, tiene que tipificarse así. Por eso, pues yo me acuerdo cuando el presidente dijo en Samaniego, Mauricio, créese una empresa pública de compra de oro. ¿Eso es el qué? Ahora hay que decirle al presidente cómo se hace y nosotros estábamos proponiendo el cómo. Lo que nosotros buscamos es generar esa conciencia, esa participación ciudadana y que la comunidad, como lo hemos dicho, esté informada sobre estos temas que sí nos afectan directamente a todos. Todos respiramos, todos tenemos esa preocupación por el ambiente, por la fauna silvestre, inclusive por dentro de cómo nos vamos a manejar en nuestros entornos, si de la minería también dependemos para elementos como los que estamos utilizando aquí para interactuar. Así que la discusión sobre la minería debe irse dando hacia una minería responsable. Así que esas son las garantías que se piden dentro de todos estos procesos, ¿no? Sí, y es también una preocupación muy grande en las redes sociales frente a la expansión de la minería, ¿no? En otros municipios donde no se ha contemplado antes y que se está mirando que hay personas que han llegado incluso de afuera para observar el potencial minero. Una pregunta, cuestionamiento, ¿sí? ¿Por qué deja abierta la puerta para la inversión de las multinacionales? Sí quiero aclarar eso porque en ningún momento dejo abierta la puerta para la inversión de las multinacionales. Es decir, no tengo ni siquiera competencia para hacer eso. El que hace eso es el gobierno nacional a través de la Agencia Nacional Minera. Y yo sí creo que ahí debe haber una resistencia común nuestra, porque la Agencia Nacional Minera hoy está aprobando títulos mineros en otros departamentos y espero que no sea en el departamento de Nariño, porque tenemos 204 solicitudes de pequeños mineros y mineros artesanales que no se han resuelto. Y yo me opongo a que la Agencia Nacional Minera apruebe más títulos en el departamento de Nariño. Así como hago ruedas de prensa con las emisoras, sería hasta bonito hacer una rueda de diálogo con los influencers, ojalá con todos, inclusive que vayan con la crítica que sea, pero ahí hacer las preguntas, pero de frente. Déjenos organizar a nosotros esa rueda de prensa, porque nosotros le daríamos cabida, como hemos dado cabida aquí, a todos independientemente de la bandera política. Y ese es el sello de Menteley. Aquí, cuando inició esta discusión con Prominar, trajimos a Alexander Raza, fuerte opositor, que hace parte de esa bancada que en este momento está cuestionando el proyecto de ordenanza. Invitamos a Danilo Palacios, también del Pacto Histórico, e invitamos al mismo secretario de Minas, Plinio Pérez. Así que, si nos deja organizar, nosotros hacemos la convocatoria y aplaudimos ese interés y esa iniciativa
pensábamos que se iba a dar esa rueda de prensa en estos días por todas las cuestiones que han surgido en las redes sociales. Nos habían preguntado algunas personas si íbamos a ser parte de esa rueda de prensa. En muchos grupos estuvimos recopilando estas preguntas, que son las preguntas y cuestionamientos que se le han hecho al proyecto, y qué chévere que hoy el mismo gobernador las responda, porque sí hay que reconocer de que hubo también un choque de informaciones, hubo desinformación, hubo también reflexiones. Nosotros siempre sacamos algo positivo de esto, es abrir el debate, ¿sí? Las redes sociales, nosotros como Menteley somos analistas y activistas. Eso es muy diferente a hacer un periodismo. O sea, somos personas que tratamos lo público y actuamos en beneficio de toda la transparencia en ese sentido. Así que, animados ustedes para estar pendientes de hacer de esta rueda de prensa. Ya esto es prácticamente un acuerdo verbal. Ya lo tenemos suscrito con el gobernador. Está grabado ahí, está grabado. Está ¿no? grabado. Vamos a hacer esa convocatoria de creadores de contenido. A mí me gusta más que nos llamen a nosotros no como influencers, para nada, no nos creemos influenciadores de nada. Somos creadores de contenido en aras del mejor manejo de lo público, de la transparencia y en activismo en los derechos humanos, en derechos sociales, comunales. Para que ustedes sepan, Menteley está metido en vedurías, en lo público, en la alcaldía. Tenemos una veduría para la concesión de tránsito, tenemos una veduría para la Oficina de Desarrollo Comunitario. En estos momentos estamos decidiendo acompañar a los animalistas, y en temas departamentales, ojo, que también incluso estuvimos acompañando, en ese sentido, gobernador, a unas iniciativas de vedurías para el tema minero en algunos municipios, porque ellos ya habían tenido información frente a que se iban a emprender proyectos mineros. Entonces estuvimos en los territorios. Pero mira que eso es una innovación en el proceso de participación ciudadana, que inclusive en el marco de la misma gobernación, de la alcaldía, de las alcaldías, podía llevar, por ejemplo, a conectar veedurías ciudadanas de los proyectos de interés. Yo creería que eso sería bien importante, estos procesos de innovación social a través de las redes sociales, ¿no? Algunas les ayudamos a crear incluso TikTok. ¿Sí? Hay una veeduría para temas mineros de Guachavés, tenemos, y de Samaniego, pero tiene que ver más que todo por temas energéticos. Ahí estuvimos con Luis, un saludo para la gente de Samaniego que sabe conectar también en temas tanto energéticos como en temas mineros. Y qué chévere fortalecer estos espacios, ¿no? Que nos aprueben esos proyectos de nivel nacional. En ese momento estuvimos metidos como en ese concurso del Ministerio de Minas, que él abrió un concurso y les ayudamos a estas vedurías para entrar en el concurso, y ganamos con algunas. Estas iniciativas ayudan, las vedurías ayudan a poner esos límites, las líneas rojas que había mencionado nuestro gobernador. Sí, así es, Mauri, gobernador. Dentro de ese ejercicio también hemos hecho un acompañamiento a juntas de acción comunal, también en los procesos, sobre todo temas de elecciones, sobre cómo desarrollar las funciones de cada uno de los dignatarios de estas organizaciones, porque a nosotros realmente nos interesa es que hacer transformación real de los territorios, no esperar de que la administración como tal sea la que llegue a los territorios porque a ver si se acordó, sino porque también es una responsabilidad ciudadana estar enterados de todos estos temas. Hemos hecho acompañamientos, como lo he dicho, en diferentes procesos, temas ambientalistas, temas de activismo, en tema animalista también, que por cierto, saludo especial a toda la comunidad animalista que se debe vincular también a estos procesos para que entiendan que la minería como tal y todos los procesos extractivos nos afectan directa e indirectamente, y nosotros que nos preocupamos por el ambiente pues debemos estar ahí también pendientes. Lo que queremos es que la comunidad se informe, la real participación ciudadana que está dentro de la ley 1757. Es bueno que la revisen y también se den cuenta de cómo a través de las veedurías y el control social se puede hacer que el Estado, que los entes territoriales funcionen adecuadamente. Claro, y en el marco de eso tomen este encuentro como el derecho al control social, ¿sí? Enmarca. Hoy en día tenemos que flexibilizar todo lo que tiene que ver con el derecho, y qué chévere estas plataformas del TikTok que nos permiten a nosotros. Estábamos conversando jocosamente con Luis, y es que a nosotros nos contestan más rápido los funcionarios por los videos de TikTok que por los derechos de petición. A veces no nos contestan los derechos de petición, ¿no? Cuando hicimos un recorrido por las minas, cuando me tocó meterme por esos socavones, cuando me invitaron en Guachavés, desde la gobernación me postearon de una y quisiéramos hablar de ese tema. Pero ese fui yo. Sí, usted me posteó ahí. Lastimosamente no pudimos hacer el espacio en ese momento, pero fíjense que la comunidad le dio una gran satisfacción de sentirse escuchada. Y son mineros tradicionales, son minas de socavón. O sea, viven unas condiciones impresionantes, porque me tocó, ahí está en el video, se los recomiendo, ese video donde me tocó meterme y me sacaron, no, pude salir casi con claustrofobia, perdido el aire, o sea, yo salí asustado. Y estas personas entran con carretas, las trabajan ahí, llenan sus carretas en palas, y después de unos 10, 15 minutos salen con eso. Y yo no pude aguantar, o sea, ni unos minutos, ni 5, 7 minutos. O sea, mis respetos para esas personas que están en ese tipo de minería artesanal, tradicional, y que están pidiendo también algún tipo de acompañamiento para su formalización. Porque la gran problemática de ellos, yo les comentaba,
era que ellos, por ejemplo, sacan 1 gramo de oro o algunos gramos y cuando la policía los requiere, hacen cumplir la ley estrictamente, lo que tiene que ver mucho de eso es con el código minero, que está en proyecto de reforma, y se los llevan presos, ¿sí? O también los requieren cuando tienen cantidades de dinamita, porque ellos dicen que tienen que comprar para poder explorar un poquito más. Y todo eso ilegal. Y todo, ojo que esa dinamita, nos comentaban que esa dinamita no la pueden comprar en Colombia y van a comprarla hasta el Perú y el Ecuador, ¿sí? Y ellos han dependido de esa minería artesanal tradicional por décadas. Y eso precisamente, a mí me gustó mucho tu reportaje y realmente yo fui el que te escribí, Sí. no fue nadie. Sí, yo fui el que te escribí y lo que yo buscaba de alguna forma allí, Mauricio, era que pudiéramos tener un diálogo sobre el tema, porque precisamente eso es lo que se busca formalizar. O sea, esas condiciones inhumanas del trabajo, pero además quiero decirte, Mauricio, es que sacan el oro, que les cuesta mucho, pero tienen que venderlo de manera ilegal, digamos, o informal, y lo que les pagan en el territorio no supera ni siquiera el 50% del valor que vale muchas veces el oro en el mercado nacional e internacional. Y de verdad, ahí se está perdiendo. Los que se están enriqueciendo, seguramente esas es donde llega realmente el oro y se legaliza. Uno de los fenómenos que miramos ahí, gobernador, es lastimosamente en estos contextos de minería, cuando visitamos los municipios, gran cantidad de ellos están aquejados por otros fenómenos, ¿sí? Niños y adolescentes que ya no quieren ir a la escuela, sino irse a la mina, porque miran ahí un rédito económico rápido. Lastimosamente también abunda situaciones de comercio sexual, ¿sí? De prostitución. Miramos, por ejemplo, esos fenómenos muy fuertes de orden público, riñas, peleas, eso era cada semana en los medios. ¿Cómo poder tratar esto desde la institucionalidad en una muy posible intervención con la comercializadora? ¿Cómo sería ese acompañamiento institucional ahí para frenar este tipo de fenómenos que son como los efectos secundarios? Pues yo creo que esos efectos empiezan a disminuirse en la medida en que la formalización haga que la expresión del trabajo, que es un trabajo que sí es formal, yo no sé si usted ha ido a las minas de la Llanada, de la cooperativa de la Llanada. Es decir, entrar a esas con todas las condiciones de seguridad y, por supuesto, con los requisitos y normas laborales, permiten, sin duda, disminuir no solo los riesgos en el trabajador, sino que el entorno de la empresa se vuelve un entorno también formal. En la medida en que todo sea informal, la informalidad es general de todos los entornos. Y ahí llegan, como usted lo decía ahora, actividades económicas que son propias de entornos ilegales como la prostitución, los negocios de azar y de juegos. Bueno, en fin, situaciones del entorno económico y social que generan condiciones de violencia que se manifiestan en estos territorios. El exdirectivo de Ecopetrol nariñense, Guillermo García, había presentado un video donde él mencionaba que no solamente Prominar tendría ese proyecto para comercialización de oro, sino de otros materiales y minerales. Eso ya es una especulación y además eso se precisa en la ordenanza. Se dice es oro. Y lo que nosotros siempre hemos hablado, usted no me ha escuchado hablar de otros minerales. Siempre en el discurso sobre esto es de oro, que se podría plantear y extender si se quiere, pero el estudio se concentró en el tema de oro, por lo tanto es una imprecisión. Un cordial saludo nuevamente a esas organizaciones que se preocupan por todos estos temas públicos y que ven aquí también esa preocupación de que la institucionalidad funcione. Así que cuentan con nosotros como Menteley también en esos espacios de veeduría, de control social, de control ciudadano, y vamos a seguir aportando en otros espacios. No, agradecerle a Luis y a Mauricio, pues quiero decirles que pues a Mauricio no le conocía, la primera vez que nos estrechamos la mano y de verdad yo agradecerle por la forma en que están llevando la información y la discusión de los temas de interés para el público. Nosotros siempre vamos a estar abiertos a este tipo de medios, lo he dicho siempre, lo he convocado, yo creo que la gente se merece esa información y por supuesto quiero decirles que desde la naturalidad caracteriza siempre, ustedes van a ver a un gobernador tranquilo, mesurado y pueden hacer toda la crítica que sea, pero lo más importante es que el día que nos veamos de frente, yo espero que sea una crítica que esté sustentada, porque yo voy a sustentar mis posturas y mis posiciones. Nuevamente, duro con las ideas, todo lo que quieran, durísimo, cero con las personas. Ese respeto a las personas es clave y ojalá pudiéramos hablar del aguardiente. Vamos a debatir también en otro espacio frente al aguardiente y vamos a invitar coincidencialmente a la misma bancada opositora que inició el tema de Prominar, porque ellos también hacen parte de los cuestionamientos. Les agradecemos mucho a las personas que han estado
conectadas ahí siempre a estos espacios del Club de la Política de Menteley. Saben que estamos siempre activos. Sale un tema polémico y al otro día somos los primeros en invitar acá a las personas independientemente de la bandera política. Y con esto construimos una democracia participativa, promovemos la transparencia en lo público y también ese derecho a participar, para informarse, de publicitar todos esos asuntos que nos competen a todos. Agradecemos muchísimo al gobernador Luis Alfonso por habernos permitido este espacio. Muchas gracias por estar con Menteley. Hasta una nueva oportunidad.